Buenas noches a todas las personas que se van conectando. Muy buenas noches. Vamos a hacer un poquitito de tiempo, ¿sí? Un poquitito de tiempo para dar lugar a que se pueda conectar el licenciado Franco Isaurralde. Y comenzamos. ¿Bien? Buenas noches a todo el mundo. El gusto siempre es mío. Muy bien. Muy bien, ahora ténganme un poquitito de paciencia en lo que encuentro el botón para permitirle al licenciado Franco Isaurralde compartir. Ahí te vi, Franco, ahí te vi. Perdón, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy buenas noches para todo el mundo. Ahí va. Ahí por fin me permitió enviar la invitación. En breve deberíamos tenerlo al licenciado Franco con nosotros. Mientras tanto, aprovecho ahora sí, sin la preocupación de aprender cómo se hace esto. Muy buenas noches para todo el mundo. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. ¿Sí? Como sabrán, cómo habrán visto, cómo les habrán llegado las distintas notificaciones y el bannercito promocional, estaremos hablando el día de hoy sobre ansiedad y angustia. ¿Sí? Y sobre todo plantearé el presente como una alternativa válida para la intervención. Para esto es que ha sido convocado el licenciado Franco Isaurralde, que desde su formación y actualización constante se unirá a nosotros para permitirnos, ¿sí? Para permitirnos poder comprender qué es esto de la ansiedad, ¿sí? Y qué es esto, bien, del presente como una forma de intervención, ¿sí? Estamos teniendo unos pequeñísimos problemitas técnicos, pero lo iremos solucionando sobre la marcha. Nuevamente vamos a enviar la invitación. Perfecto. Mientras tanto, seguimos esperando. Como parte de esta introducción en lo que el licenciado se une, quiero indicarles que ciertamente está abierta la posibilidad que hagan comentarios, que dejen preguntas, ¿sí? Debido a que realmente cada vez veo menos, se me hace bastante difícil poder recopilar las preguntas en la medida que se van, se van dando, ¿no? El gusto siempre es mío. Eh, a ver,
Muy bien. Franco, si me estás viendo, vamos a insistir un par de veces con la invitación, a ver si permite que te una. Yo creo que insistiendo lo suficiente va a permitir que te unas. Así que en todo caso probaremos una vez, dos veces. Mientras tanto, yo voy haciendo la intro, ¿sí? A ver. Mm, Muy bien. Invitación enviada. Nuevamente veremos si esta vez la toma, ¿sí? Sí, ahí está. La acabo de enviar, Franco. La acabo de enviar nuevamente. ¿A vos te notifica que te estoy enviando una invitación? A ver, podemos probar esa alternativa. Acá Natalia nos comenta que podés solicitar unirte, ¿sí? Fíjate si quizás probando desde esa vía logramos la conexión. Probamos una vez más. Bueno, mientras tanto, les sigo comentando, ¿sí? La idea es que podamos generar un espacio de interacción, ¿sí? En donde las personas que se encuentran escuchando puedan preguntar, puedan consultar, puedan aportar. Pero como nuevamente me cuesta bastante por momentos poder identificar cuáles son sus preguntas o sus comentarios, habrá alguien, en este caso, tomando nota de las preguntas y prácticamente en el cierre de conversaciones estaremos respondiendo en la medida que nos resulte posible, ¿sí? Así que no dejen de preguntar, no dejen de hacer sus comentarios y sus dudas si las tuvieran, ¿sí? Y sus dudas. Eh, Bien, perfecto, perfecto. Ahí volví a mandar la invitación, Franco. Si no, quizás podríamos probar. Saludos desde Mendoza, qué lindo, qué lindo. Mis saludos para ustedes también. Si no, Franco, si me estás escuchando todavía ahí, quizás podríamos probar en lugar de que te conectes desde la compu, quizás desde el celu, quizás tengamos una recepción distinta. Quizás variando el dispositivo se pueda establecer la conexión, ¿sí? Mientras tanto, le pido a todo el mundo paciencia, ¿sí? Paciencia. Hace bastante que no nos conectamos, entonces estamos nuevamente encontrándonos con el funcionamiento del Instagram como forma de difusión, ¿sí? Así que un poquitito de paciencia, ¿bien? Muy bien. A ver si ahora sí. Volví. Perfecto, perfecto, Franco. Y te volví a enviar la invitación a ver si de esta manera no nos sale rebotada, ¿sí? A ver si de esta manera no nos sale rebotada. Buenas noches a todo el mundo que van dejando mensajes. En Solange, Liliana, muy buenas noches. Perfecto, veremos si en esta oportunidad la invitación prende. Exactamente, sí.
Sí, Franco, acá nos dice Silvana lo mismo que Nati, que podés pedir desde el menú en unirte. Quizá convenga hacer un cambio de dispositivo, quizá, no sé si sea la solución, pero quizá en una de esas, si cambiamos de la compu al celu, podamos generar el dúo en este caso, ¿sí? Ah, ahí, mira, Franco, no estoy recibiendo la invitación. Ahí me acaba de llegar un mensaje de por qué no permite que te conectes. Necesitarías actualizar el Instagram. Necesitarías pegarle una actualización porque me llega un mensajito en donde me dice que necesitas la última versión del Instagram para poder conectarte. ¿Sí? Para poder conectarse, puede ser que haya que hacer una pequeña actualización en este caso, ¿sí? Desde la Store, ¿sí? Se puede hacer la misma. Mientras tanto, si te parece, aprovechando el tiempito que tenemos, de a poquito empiezo en la medida que vamos solucionando esta cuestión. Bien, ahí el licenciado Franco nos dice, uy, perdón, situación ansiógena, sin duda alguna, en términos muy bien utilizados en este momento. Sí, muy bien utilizado. No ocurre nada, son cuestiones que pueden pasar. A ver, gente, estamos probando, estamos tratando de conectarnos luego de mucho tiempo y estas cuestiones son esperables, ¿sí? Son esperables. Así que nada, vos, Franco, andás siendo tranquilo, ¿sí? Andás siendo completamente tranquilo. Si necesitas actualizar, actualizar. Si necesitas ir probando desde otro dispositivo, vamos probando. Yo por mi parte te seguiré enviando la invitación de manera constante hasta que en algún momento agarre, ¿sí? Hasta que en algún momento agarre. Yo creo que en algún momento funcionará, ¿bien? En algún momento funcionará. Así que bueno, bien. Gente, como para no tenerlos ahí conectados, experimentando vivo. Exactamente, podría ser cómo llevar adelante, ¿sí? Un conversaciones, ¿sí? Ante una situación de difícil conexión. Podríamos empezar a hablar de eso y luego cambiar la temática. Bueno, en la medida que vamos resolviendo los problemas técnicos, le voy a empezar a comentar un poquito, luego el licenciado seguramente terminará por redondear toda la cuestión. ¿Sí? Voy a empezar un poquito a hablar de la temática, así como para que no estén ahí esperando sin más. Bien. Mientras tanto, Franco, vos seguí haciendo todo lo que necesites y cualquier cosita me mandás un mensajito por WhatsApp, quizás no lo pueda abrir, pero te estoy leyendo por la ventanita o me escribís directamente por acá. Bien, bueno, como bien decíamos hace un ratito, la temática del día de hoy es sobre ansiedad, angustia, ¿sí? Y el presente como una alternativa válida para la intervención, ¿sí? ¿De qué estaremos hablando? Bueno, vamos a empezar a pensar por lo menos una introducción, no profundizaremos demasiado. A ver, parece que, mira, fantástico, magnífico, en el momento justo. La situación ansiógena por, por excelencia, ¿no? De estos Es tiempos, por para eso. personas como yo, para personas de 45 años como yo que no manejan las redes. Perdón a todos los presentes, porque estaba desde la compu por alguna razón y después me fui a mi celu porque tengo el Instagram, pero se ve que está bastante desactualizado. Claro. Última vez abierto, año 1987, Ah, y fue quedó antes, ahí. Pero sí, sí, de qué bueno. 2000, 2001 que cambió todo, que iban a explotar las computadoras, bueno, ahí me quedé yo. Commodore Ahí quedó. 64C, Bueno, pero estuvo exacto. muy bien. Estuvo muy bien. Y a ver, Perdón a ¿te todos. conectaste o no te conectaste? Sí, me Muy conecté. bien, Bueno, sin duda y alguna. justamente, situación ansiógena, ¿no? Uno dice, bueno, está todo, tengo las herramientas, las habilidades para poder enfrentar esta situación. Sucede algo y dice, bueno, ¿qué pasó?
algo externo a mí genera algo, genera sensaciones fisiológicas que, bueno, devienen en, bueno, latidos del corazón. Bueno, no tanto, pero aquí estamos. Perdón, perdón a los presentes. Muy bien, nada que perdonar porque entiendo que la gente como yo estamos acá ansiosos justamente de Ah, escucharte y a bueno, ver, todo artista que se respete, y esto por favor la gente entiéndamelo con respeto, todo artista que se respete siempre se demora 10 o 15 minutitos, ¿no? Para generar esta tensión previa que luego se presenta con el estallido de la llegada, ¿no? Entonces, claro. yo que te considero un Esperemos, rockstar de los asuntos psicológicos, no, para mí estuvo bien, espero que la guitarra estuvo bien. esté afinada y la voz suene bien y los altoparlantes, como dicen los viejos, como yo, ¿no? Que funcionen como corresponde. Pero bueno, gracias por la invitación, Fede, y bueno, gracias a los participantes, que bueno, la idea, perdón, me metí un poco yo, ¿no? Por la ansiedad que me genera esto, pero la idea es un poco conversar con Fede de estas cuestiones que planteamos en el título, que son un tanto confusas, me parece, pero que cuando uno sí se siente, dice, bueno, es un ataque de pánico, es un trastorno, es un ataque de ansiedad. No, es el estrés, el trabajo, y todos termina generando sensaciones desagradables. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Creo yo que de alguna manera ahí está la cuestión. Porque vamos, arranco como vos bien lo venís haciendo, ¿no? Esta cuestión de la ansiedad, ¿no? Ujú, Porque sin duda alguna, mire, yo se me dio por empezar a buscar información bien ujú, actualizada sobre estas problemáticas que vamos a ver, ¿no? ujú, Y me encontré con una info que de alguna manera me generó más ganas de que tengamos este encuentro y que de alguna ujú, manera podamos conversarlo, ¿no? Y es que entre los cuadros que presentaron mayor aumento en su incidencia en los últimos años, tenemos los trastornos de ansiedad y las depresiones, sobre todo sí, fenómenos post pandemia, ¿sí? mm, Oscilando alrededor del 25%. A ver, es un sí, montón, ¿sí? Es un montón. sí, A menos que ambos trastornos ya tenían una tendencia a elevarse con el paso del tiempo, pero esto último fue una escalada, ¿no? mm, Ahora, me parece que sería bueno, ¿no? Que estaría como bastante interesante en poder pensar, poder discutir, poder preguntarnos, ¿no? ¿Qué es esto de la ansiedad? Porque se habla mucho de la ansiedad, ¿no? Se habla muchísimo de la ansiedad, se habla muchísimo de mm, los trastornos de ansiedad, se habla muchísimo del estar ansioso, ¿sí? mm, Y como bien dijo Franco, los conceptos muchas veces no están tan claros, ¿no? Entonces, si mm. tuviera que hacer una pregunta como para empezar hoy, sería justamente esa, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la cuestión de la ansiedad? ¿No? Mira, Fede, históricamente, desde Freud, desde antes se estudió, ¿no? Freud lo habló en Inhibición, Síntoma y Angustia, hizo todo un desarrollo teórico, que cambió su desarrollo teórico con respecto a la angustia, ¿no? En particular, pero bueno, en realidad la ansiedad es la activación fisiológica, el organismo se pone en alerta ante una situación que tiene que enfrentar, ¿no? Está harto, digamos, conocido el ejemplo del hombre que se le aparece un tigre y tiene que ponerse, digamos, cognitivamente, neurológicamente, cardiológicamente, todo un montón de funciones, todo lo que es el sistema simpático, ¿no? El que pone en alerta al organismo para hacer algo con eso, salir corriendo, huir, digamos, enfrentar la situación. Y ahí después tendremos que hablar de los recursos, de las habilidades, de cómo lo va a hacer y todo eso, ¿no? Es un ejemplo. Eh, la angustia, de alguna manera, es la interpretación psicológica de esos síntomas fisiológicos, ¿no? Porque me empieza a latir el corazón, se me ponen la cara, no sé, sudoración, empiezo a sentir los latidos del corazón, empiezo a temblar, sudoración fría. Bueno, ¿qué me está pasando? Tengo que controlar esto y cada vez más y más y más, que a veces eso derivan en los famosos llamados ataques de pánico, ¿no? Que son 5 o 10 minutos de una sensación exacerbada que uno no sabe cómo controlar, que en general no aparece, ¿no? Eh, en el caso de la ansiedad, como decía, es un mecanismo innato que traemos, digamos, heredamos de nuestros ancestros y es un mecanismo que nos ayuda a situaciones que podemos interpretarlas como peligrosas. Pero ¿qué pasa cuando se disparan
esos síntomas, esas sensaciones, en momentos donde no hay un peligro, digamos, acechando, ¿no? Entonces, lo que vos mencionabas, Fede, a partir de que terminó un poco la cuarentena, la pandemia, empieza a pasar de que hay cada vez más trastornos de ansiedad, bueno, depresión, ¿no? Este, ¿qué está pasando que se han disparado? Yo un poco tengo un profesor que lo conocemos, es un colega ya, pero bueno, fue director de la carrera de psicología, el doctor Atilio Ferraro, y decía que Primera, Segunda Guerra Mundial, edificios destruidos después de la guerra, bueno, sí, traumas, Freud habló mucho de eso después de la Primera Guerra Mundial, bueno, acá no hay edificios destruidos, bueno, salvo lamentablemente en Ucrania, ¿no? Pero después de la pandemia, lo que quedaron fueron todos sensaciones, cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo mental, con lo afectivo, lo emocional, porque fue mucho tiempo en toda la humanidad que pudimos conectarnos a través, bueno, de estos medios, ¿no? Que por un lado son maravillosos, pero en ese momento fueron la única opción, ¿no? Entonces el contacto con nuestros seres queridos fue eso, y una cosa que yo observo y veo mucho en el consultorio a partir, digamos, de lo que sucedió, es que muchos chicos, adolescentes o preadolescentes, que era costumbre encontrarse en una plaza, hacer algo, juntarse, ir a, no sé, al primer baile o encuentros o recitales o boliches, lo único que pudieron hacer es conectarse a través de las pantallas. Y el que ya estaba, digamos, muy metido con las pantallas en su tiempo libre, se quedó en ellas, y el que por ahí no salía tanto por timidez o un poco se animaba, bueno, esto hizo que se volviera, y que vos digas, me pasa que mi novia, mi pareja es docente y le pregunta, bueno, ¿qué van a hacer el fin de semana? Y nos conectamos al Fortnite y jugamos todo el fin de semana a la Play. Y bueno, eso implica en muchos casos estar cada uno en sus casas jugando. Está bien, están jugando un videojuego, pero. Y la interacción, ir a jugar al fútbol. Me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero no sé si un poco respondí o di inicio a- digamos, a esto que mencionabas, ¿no? De qué pasó después de la pandemia, de la cuarentena, y un poco esta diferenciación, que para algunos autores, digamos, no hay tanta diferenciación. Uno es, digamos, lo fisiológico genera lo psicológico y así, ¿no? Sin duda, a ver, esto, no, no, a ver, estamos para irnos por las ramas, pero amén que no te fuiste por las ramas, pero estamos un poquito para eso, ¿no? Claro, Mm, y esto que decís es una cuestión que a mí me gusta mucho conversar, sobre todo durante las clases, los encuentros, ¿no? ujú, Hay una cuestión que tiendo a repetir mucho, que es que no existe patología dentro de lo humano que no tenga su correspondiente impronta dentro del humano, ¿no? Dentro de los términos claro. saludables estoy diciendo, ¿no? Lo que acontece con la Ujú, ansiedad es que, como bien indicaste, es una exacerbación aguda de un fenómeno que en principio, no es malo. En principio, claro. no es malo. Como bien ubicaste, y lo ubicaste de una manera perfecta, es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de defensa, mejor Mm, dicho, exacto. que nos ha permitido, como bien ubicaste, ancestralmente llegar hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, Ujú, nos cambió el contexto, nos cambió el mundo, nos cambiaron los peligros, ¿no? Los temores. claro. Y sin duda alguna, si hay algo que me parece del orden de lo muy significativo de lo que estás nombrando, es que la cuestión de la ansiedad funcionando en términos saludables tiene mucho que ver con lo que, en principio, uno de los bastiones, creo yo, tiene mucho que ver con la cuestión del contexto, ¿no? Porque Claro. si tiene como objetivo la anticipación a un posible peligro, y la mayoría de los peligros, en principio, son pensados como externos. Pero ubicaste una cuestión Ujú, quizá todavía más interesante y que de alguna manera nos permite pensarnos como sujetos pensantes, porque está muy claro. bien el contexto que hemos visto durante la situación de pandemia, ¿no? Que todo empezó debido a esta escalada en el trastorno. La Mm, cuestión del contexto se nos configuraba como peligroso. A ver, había mm, contadores de muertos en los medios de comunicación, ¿no? exacto. A ver, Exacto. esto es terrible. Uno podrá decir necesario, no, bueno, no, no.
no pretendo entrar en ese debate, pero se contabilizaban estas cuestiones y consumíamos esto, queriendo o no queriendo, ¿no? Pero aparte de esta cuestión, tenemos, como bien ubicaste, la cuestión psicológica, las creencias, ¿no? Porque que una situación sea peligrosa depende en parte de la situación, pero también depende de las creencias que puedas llegar a tener con respecto a, ¿no? Y ahí estamos en tu terreno, en tu campo, ¿no? Ahí tenemos como una cuestión como para conversar, Claro, ¿o no? claro, es muy interesante porque es el contexto y sí, las creencias distorsionadas que podemos pensar o las creencias que uno tiene sobre las situaciones, ¿no? Esto que pasó que de repente había gente que estaba, muchos, la mayoría de nosotros, esperando una vacuna, esperando una cura, una solución, y otras personas que decían, no, no pasa nada, salvo. Bueno, se vio al principio de la cuarentena como había gente que hacía una cosa y gente que hacía otra, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene que ver un poco con las creencias, eh, con lo que a uno presta atención o no. Eh, pero bueno, es interesantísimo porque un contexto que sea los medios de comunicación. A ver, acá no estamos para hacer juicio de valor ni para decir se manejó de una manera o de otra, sino pensar, reflexionar un poco a la distancia, porque si nos podemos empezar, estamos en 2022, esto empezó en 2020, somos contemporáneos a una situación mundial que creo que es tiempo de reflexionar, ¿no? Bueno, se manejó de una manera que, como vos bien decías, Fede, había un conteo de personas infectadas, de personas que estaban en terapia intensiva, se hablaba de respiradores. Entonces eso generó, bueno, aparte teníamos que estar encerrados, ¿no? Generó, y aparte esto de decir, bueno, no tenemos una fecha en donde esto se termina. Que si hubiéramos dicho, bueno, esto se termina, empezó en marzo, termina el 20 de abril por inventar, decir una fecha, bueno, sabemos que hasta ese momento nosotros tenemos que conducirnos de una manera, hacer las cosas de una manera y después eso se empieza a ver. No, fue mucho más que eso y no teníamos una idea. Entonces esa incertidumbre también hace que eh, el peligro sea más grande y nuestros recursos parecería como que se van achicando o empiezan a desaparecer, ¿no? Bueno, recursos económicos, pero otros recursos, ¿no? De cómo enfrentar la situación. Pero, pero sí, claramente tiene que ver con un contexto y una predisposición, un sistema de creencias, pensamientos que van surgiendo, que seguramente venían de antes, pero esto exacerbó o generó de alguna manera una conexión con algo que uno, a mí me pasa, por ejemplo, tengo un, un paciente que es docente, es profesor, que vive en Neuquén, y que hablando de esta situación del COVID, gracias a Dios él pudo volver a trabajar hace muy poquito, pero él venía con cuestiones, por llamarlo de una manera, ansiógenas de antes, ¿no? Entonces ahora le pasa que por ahí va a la institución, va a la escuela, o donde trabaje, que resulta que están los chicos sin barbijo y él, bueno, por momentos se pone el barbijo, muy de a poco lo va sacando, pero le pasaba antes de la pandemia que por ahí también había situaciones, lo que se da en llamar, y me extiendo un poquito más, fobia social, ¿no? Donde él, si iba a un lugar donde había personas que no conocía, se sentía observado, como examinado. Entonces había algo de eso. Bueno, la pandemia o el COVID generó como una exacerbación en ese sentido de las cuestiones, ¿no? Entonces había algo anterior, pero la pandemia, hablando de eso, exacerbó algunas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que para tratar de un ejemplo real de lo que No, vos. no, esto que decís es muy cierto y en principio me remite a poder como rescatar dos grandes cuestiones, ¿no? Porque claro, hasta el momento venimos haciendo todo este desarrollo y tenemos el contexto, tenemos Mm, también las creencias, pero ubicaste un tercer elemento que me parece que no se nos puede escapar, que es esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre siempre necesariamente tiene que ver con el futuro, ¿no? Y una de las mm, cuestiones de la promoción que venimos haciendo tiene que ver con una cuestión temporal de ubicar o estar o encontrarnos en el presente, ¿no? Y me parece que esta cuestión de creo que usaste la palabra perfecta, ¿no? Cuando hablas de incertidumbre. Yo creo que de mm, alguna manera el velo que tiende a cubrir el fenómeno psicológico dentro de la personalidad ansiosa o de la persona ansiosa o de la persona que padece mejor trastorno de ansiedad, que no son lo mismo,
tienen mucho que ver con la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Lo que ocurre, lo que acontecerá. Y como segunda cuestión, y lo podemos conversar, me parece muy bien, es que los trastornos de ansiedad, si bien todos tienen un núcleo común, que sin duda alguna es la Ujú. ansiedad, las reacciones que bien ubicaste como físicas, ¿no? Al mismo tiempo son bastante heterogéneos dentro de la homogeneidad que es Sí, la sí, ansiedad, ¿no? Vos bien ubicaste sí. fobia social, ¿no? Y es Ujú, un claro trastorno de ansiedad. La agorafobia, ¿no? Tenemos, por ujú. ejemplo, las fobias específicas, pero claro, si vamos a nombrar fobias me quedo todo el día. Pero salgamos de la fobia. El trastorno de Ujú. ansiedad generalizado, el Claro, trastorno sí. por ataque de pánico, ¿no? Bueno, a ver, no vamos a enumerar Ujú, todo el DCM hoy, ¿no? ujú. Pero Claro, también tenemos SM5, esta sí. cuestión, claro, si no, no nos vamos más. Pero claro, la Claro. cuestión es que tenemos ansiedad y dentro de la ansiedad tenemos múltiples formas de vivir la ansiedad, ¿no? O de Ujú, experienciarla. En todos los casos está claro que hay sufrimiento, ¿no? En todos los ujú, casos está claro que hay sufrimiento, que hay una persona que se ve incapacitada en algún punto, en mayor o en menor medida funcionalmente por lo menos, ¿sí? Y de alguna manera siempre, o en la mayoría de los casos, para no utilizar una palabra que sea tan ¿no? Como tan importante como siempre, pero en muchos casos aparece la cuestión de esta incertidumbre, esta perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno en la cuestión del presente, me parece que hay una pregunta que quizá para familias, ¿no? Que estén como en este momento, en este lugar, en donde tengo cierta sensación de malestar, o de golpe me encuentro constantemente en alerta, esto me genera incomodidad, o mi hijo se encuentra teniendo en algún tipo de problema relacionado con fobias, con miedos, con estas cuestiones que la persona no puede comprender por qué le pasa, pero que lo mantienen todo tiempo en vela, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que sería necesario empezar a considerar ayuda psicológica, Franco, y dejar de pensar la ansiedad como un fenómeno normal? Porque lo es en cierta medida, ¿no? Pero claro, de la normalidad al ujú, trastorno hay como un momento donde dice, bueno, necesitamos ayuda, ¿no? ujú. ¿Qué tips podríamos encontrar, o qué tip por ahí sea uno, ¿no? Como para decir, bueno, quizás sea conveniente buscar ayuda, ¿sí? Porque quizás haya personas que nos estén Claro, escuchando que se encuentren en este lugar ahora, ¿no? Y estén dudando, no, mirá, claro. es el estrés, qué sé yo. Bueno, ¿no? A ver. Mm. Bueno, ya que lo mencionaste en cuanto al contexto familiar, ¿no? Lo que nosotros llamamos el sistema familiar, pero cuando uno empieza a notar conductas o que empieza a notar cambios de conductas, por ejemplo, en niños, ¿no? Tengo una paciente que es psicóloga, tiene un nene de 6 y una nena de 2. Y empezó a notar que, por ejemplo, ¿no? El nene, después de comer, o sea, a escondidas de los padres, va a la alacena y empieza a comer, y a comer, a comer, a comer. Bueno, le llamó la atención, ¿no? Y empezó, bueno, tuvo que tener charlas con docentes porque empezó a notar conductas, digamos, de- de cierta ansiedad, ya que lo mencionamos, ¿viste? Del nene, o de exacerbación, de ponerse nervioso. A ver, eso es algo que trajo la semana pasada, ¿no? Lo estamos trabajando, pero en el caso de los padres, cuando empiezan a notar conductas eh, que no tenían antes los chicos, chicos pequeños más que nada, eh, como conductas para hablarlos, como decía recién, de nerviosismo, de que están alterados, de que hacen las cosas más rápido que lo normal, o esto que por ahí, como en este caso, comen y no se sacían y empiezan a comer más, o tienen problemas con amiguitos. Yo creo que si eso se ve en varios aspectos, ¿no? En la casa, en el colegio, en algún grupo de juegos, si se ve que eso se empieza a repetir, yo creo que es importante consultar. Lo mismo puede ser con un hermano, una hermana, un padre, que uno nota que hay como una sensación como de estar incómodo, de estar alterado en ciertas conductas o en la manera de hablar, de comunicarse. Yo creo que sería bueno hacer una consulta porque, a ver, puede que sean situaciones puntuales, como vos decías, y pueden ser porque en esto también
entra el otro factor que es el estrés, ¿no? Que un poquito más adelante por ahí vamos a hablar, el estrés que se relaciona y también está tan relacionado con la ansiedad y con la angustia que uno a veces dice, bueno, la diferenciación es difícil, pero por ahí hay una situación estresante que genera una especie de lo que se llama estrés, que es el estrés positivo, una situación laboral en donde uno tiene que enfrentar situaciones con personas a cargo o situaciones económicas. Antes se vendía mucho más y ahora se vende menos, entonces hay que generar que uno mismo se ponga eh, atento a esas situaciones y ponga la energía en esas situaciones. Y bueno, por ahí pasa esa situación, se estabiliza, se equilibra y listo. El tema es cuando eso continúa en el tiempo, ¿no? Cuando pasan algunas semanas o por ahí se pasa del mes o de los 2 meses en el caso, y eso no baja, que en el caso particular del estrés, en la ansiedad también, pero el estrés puede generar problemas fisiológicos, problemas con el sueño, problemas sexuales con la persona, con su pareja, y es difícil de controlar. Entonces yo digo que cuando uno ve, para pasarlo limpio, cuando uno ve actitudes, conductas que le empiezan a llamar la atención, eh, yo creo que es momento de hablar con la persona y preguntarle a ver qué le está pasando, qué está sintiendo, qué está notando que esas actitudes por ahí son distintas a las que venía eh, viendo en esa persona, bueno, a qué puede deberse. En ese caso, por ahí la mamá y el papá, en el caso de que estén los dos, un abuelo, un tío, empezar a estar atentos. Eh, y en ese caso tratar de acompañar desde la escucha activa y desde las preguntas, pero no inquisitorias en el sentido, bueno, vos no te portabas así antes, ¿qué te está pasando? Bueno, sino de tratar de escuchar y ver el juego con los compañeros, tratar de ser delicado, sutil en eso, ¿no? Y estar, bueno, en ese caso, como decía, un padre, una madre, un abuelo, un tío, en el lugar de juegos con otras personas allegadas. Yo me refiero por ahí a chicos chicos, ¿no? Pero en el caso de hermanos o personas adultas, por ahí empezar a ver eso y a sacar el tema, no decir, bueno, a ver, Fede, vos te estás portando raro, a ver qué te está pasando. Pero no eras, a ver, estoy notando que por ahí, no sé, estás un poco más alterado, que, no sé, que hiciste tal o cual cosa y me llamó la atención, antes no pasaba, te sentís bien, como desde ese lugar, ¿no? Por ahí para que la persona también sea consciente, porque a veces la persona no es consciente y, pero generalmente cuando uno lo sufre, como decís, uno tiene, lo padece, se da cuenta que algo no, algo hay que reequilibrar, ¿no? Porque hay veces que por ahí un niño es activo y bueno, hay una situación puntual de una prueba o algo, pero pasa, ¿no? Y hay veces que no, eso no suele suceder. Claro, esto que estás indicando es muy interesante, ¿no? Porque al final de todo, creo yo que, como bien estás indicando, es la propia persona aquella que está identificando que hay algo que está fuera de su control, ¿no? Claro. Entonces, abrir a la posibilidad de una escucha y una escucha completamente desprejuiciada, ¿no? Una escucha con la intención de poder alcanzar qué es lo que le está sabiendo este otro, se vuelve del orden de lo necesario, ¿no? Y claro que a modo eh, de, de la responsabilidad ética que este espacio quizá busca tener, si tienen algún tipo de malestar, de dolencia, de preocupación excesiva, si se encontrasen con que en el desarrollo de su vida diaria hubiera algo que les está interfiriendo en lo que consideran que es su calidad de vida, siempre es conveniente consultar con un psicólogo, un médico clínico, alguien que derive, ¿no? Mm. Porque Sí, un coincidiendo con esto que pediatra estás por ahí, diciendo, perdón. sí, no, a ver, esto que, Ujú. que decís es correcto, siempre la consulta. Mira, el otro día eh, estábamos hablando de este tema en una cursada y una estudiante empezó a hacer referencia, ¿no? Que ella tenía este tipo de sintomatología, claro, y uno desde un posicionamiento ético, y mucho menos desde una clase de Zoom, no podés aventurar un diagnóstico, ni mucho menos, no es ni el Ujú. lugar ni nada. Pero claro, la cuestión es, bueno, estaría bueno hacer una consulta pertinente en principio con un médico clínico, ¿no? Claro, Ujú. y uno escuchaba, ¿no? La sintomatología, claro que esto en 10 segundos, y dice, no, pero esto es un trastorno de ansiedad. Bueno, no.
era una afección para mí desconocida en el oído, por ejemplo, ¿no? Bueno, Entonces, la participación del médico siempre se vuelve indispensable, ¿no? Siempre es claro. indispensable. Y en caso de hacer falta, claro que también la intervención psicológica, ¿no? Eh, Creo yo que con respecto a esto es muy importante poder abandonar este posicionamiento en donde, como el fenómeno es psicológico, me puedo arreglar yo solo, ¿no? Claro. Porque pasa mucho esto, ¿sí? Pasa Sí, sí. mucho. A ver, y Y, si te y- está molestando en tu día a día, claro. consultemos, ¿no? Sí, y perdón que quiero agregar, a veces el fenómeno no es psicológico, como decías, y a veces esto que vos decías, ¿no? Un chico que se para en el aula, digo, invento, ¿no? Una situación, un chico de 6 años se para y va y viene y corre y esto, y por ahí tiene un problema en el oído, por ahí no escucha. Entonces había que hacer por ahí primero siempre descartar lo orgánico, ¿no? Que eso es algo que también el doctor Ferraro siempre nos decía. Uno dice no, porque en realidad me agarran temblores, me pongo más, estoy nervioso y por ahí es una persona que está tomando, no sé, 5 litros de agua por día porque le pareció para desintoxicarse y está eliminando muchos minerales o tiene hipoglucemia y pasa por ahí, entonces no es un trastorno de angustia, no de ansiedad o estrés, sino que tiene que ver con algo que está consumiendo que le genera otras cosas, ¿no? Entonces, primero, tratar de hacer un control médico, un análisis diversos, y después, una vez descartado la cuestión orgánica fisiológica, bueno, ahí ver qué pasa en cuanto a lo psicológico, ¿no? Este, también, perdón, pero sumo otra cosa, ¿no? Que uno a veces dice, bueno, consulté con un psicólogo, bueno, mencionó que el estado de mi ansiedad es algo que es muy exacerbado, no me está permitiendo, no sé, dormir, estar tranquilo, cada vez que salgo y voy a tomar el colectivo me pasa, bueno, si a veces se pide una consulta con psiquiatría, que también está esa cuestión de que, bueno, no, al psiquiatra no, pastillas no, obviamente que sea un profesional calificado digamos, y trabaje y medique en algún caso a conciencia. A veces son periodos en donde uno necesita una medicación para estabilizarse y poder trabajar psicológicamente, terapéuticamente el síntoma, y después eso se deja, digamos, de consumir. No es que si ve al psiquiatra me da una medicación para tomar para siempre, salvo algún caso crónico, alguna patología crónica, ¿no? Pero bueno, también tratar de, obviamente, dar con profesionales que trabajen, esto de trabajar en la interdisciplina, ¿no? Yo lo veo más desde el consultorio, ¿no? Si vas al psiquiatra, bueno, que tenga mi teléfono, que me consulte, yo consultar al psiquiatra, saber la medicación que estás tomando, en qué momento la tomás, también la medicación psiquiátrica, y agrego esto chiquitito, que la medicación psiquiátrica, a diferencia de la medicación, por ejemplo, de tomarse un ibuprofeno, no sé si dije una marca y es un error, pero bueno, eh, la medicación como un Baguepat o algo para el hígado o el estómago actúa en el momento. La medicación psiquiátrica a veces necesita de 15, 20 días para que haga los efectos que uno busca, ¿no? A veces están los efectos no deseados al principio porque, bueno, trabajo a nivel neuronal y en tema de sinapsis y demás. Entonces, uno va a veces y dice, no, porque me dio un Alplax, lo estoy tomando y no me hace nada o me siento más ansioso. Bueno, es obviamente hablarlo con el psiquiatra, pero también tener en cuenta que la medicación hace sus efectos en un tiempo estipulado, ¿no? A ver, esto que estás diciendo me parece que es genial, porque si hay tabús en relación a la población general y al psicólogo también, ¿no? Es este oposicionismo extremo que se observa muchísimo en relación al consumo de medicación. Y Mm, habrá personas que lo necesiten y habrá personas que quizás no lo necesiten. A ver, nadie niega que quizá haya casos en donde la sobremedicación sea un problema. Sí, estamos de mm, acuerdo. Pero ahí donde aparece esto que vos bien decís, que es la postura del profesional, la ética del profesional, ujú, el trabajo coherente del profesional. La medicación yo siempre la consideré como un, como necesaria en los casos en donde se plasma como necesaria, ¿no? Y la cuestión de la ansiedad, como bien ubicas,
suele necesitar en algunos casos un consumo medicamentoso, que por lo general hasta los propios psiquiatras, luego depende muchas veces del sujeto, ¿no? Hasta los propios psiquiatras, que muchas veces se los tilda de medicar absolutamente a todo el mundo y Mm, automáticamente, recomiendan o conocen que los tratamientos más efectivos para el trabajo de la ansiedad es en interdisciplina con una asistencia psicológica. claro. Porque ¿cuál es la gran distancia o la gran diferencia, ¿no?, entre el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico? Bueno, Ujú, supongamos que tenemos la pastillita mágica, que hay muchas que mm, funcionan de esa manera. Bueno, no hay más ansiedad, espectacular, pero de acá a 6 meses no la tomo más, ¿sí? Y ujú, los trastornos de ansiedad muchas veces se resuelven y muchas veces hay recaídas hacia más adelante. ujú, Voy a depender nuevamente de la medicación. ¿Qué obtengo con el psicólogo? Y con el psicólogo obtengo herramientas, ¿sí? Con la figura del ujú, psicólogo obtengo distintos tipos de técnicas, de herramientas, de formas de defenderme con respecto a la ansiedad y me vuelven menos dependiente de la medicación, al punto de que puedo vivir mi vida sin estar medicado, habiendo estado ujú, medicado en el momento en que más lo necesitaba, pero ahora no necesitarla más, ¿no? Y esto me parece que es muy importante que lo hayas dicho, porque hay improntas con respecto a bagajes ideológicos en donde los pacientes no van al psiquiatra porque el psicólogo le dijo que, y en realidad quizás entendiendo la situación en la que el sujeto se encuentra, se vuelve necesario esto, ¿no? Por lo que me parece que está muy bien que hayas comentado esto, y aparte colaboramos, creo, en quitar el tabú de la medicación como algo que solamente es para casos excesivamente traumáticos, graves, ¿no? ujú, E incluso cuadros en donde tiene que haber niveles de disociación de la realidad, ¿no? Bueno, un trastorno de ansiedad es un trastorno ujú, donde la persona sabe muy bien todo lo que le pasa, sabe muy bien dónde está parado, sabe muy bien qué día es hoy, cómo se llama, ¿no? ujú, Y quizás en algunos casos, en algunos momentos, se vuelve necesario, ¿no? ujú. Ahora, retomando un poco la cuestión de la función de la psicología, ¿no? Y quizás un poquito pensado también desde este lado, ¿no? Desde el acompañamiento, ¿no? Ujú, ¿Qué podemos hacer? ¿No? Esto, Franco, ante situaciones de ansiedad, claro que son varias, ¿no? Se vuelve muy ujú, difícil por ahí poder plantear eh, quehaceres que sirvan para todos los trastornos de ansiedad, porque como bien mm, dijimos, son un montonazo, ¿sí? Pero, mm, ¿qué cositas podríamos tener en cuenta como para, a ver, paréntesis, esto ujú, que vamos a decir no cambia, no suprime, no reemplaza el tratamiento psicológico, no, no. Son quizá algunos tips, algunas cuestiones que podríamos tener en consideración pero no reemplaza un tratamiento esto, por favor, que ujú. nadie diga, bueno, me curé porque escuché conversaciones con... No, Claro. no, 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 no. Yo a veces Ujú, peco nada, de desarrollar demasiadas cuestiones, pero nada, esto es necesario, ¿sí? Entonces, retomando, ¿no? ujú, ¿Qué podríamos hacer? Soy una persona que se encuentra con un perfil más bien ansioso, ¿no? ujú. Y ahora se nos aparece el presente, ¿no, Franco? ¿O estoy equivocado? Claro, a ver, yo en ese caso también viéndolo desde este lugar, ¿no? Del lugar del terapeuta y cuando viene la consulta. A veces pasa esto, ¿no? Viene una persona y dice, no, licenciado, yo soy una persona ansiosa porque estoy con ansiedad. Bueno, entonces un poco uno lo que hace cuando pregunta, cuando consulta, cuando empieza a indagar es, bueno, ¿en qué momentos sí y en qué momentos no? ¿Todo el tiempo es ansioso? ¿Las 24 horas del día, a los fines de semana, a la noche? Esto le sucede más a la mañana, le sucede más a la tarde, le sucede más a... ¿Qué intento hacer para solucionar esa situación X, ¿no? Una situación de ansiedad en el trabajo, al subir a un colectivo, en una discusión con la pareja, con los hijos, sentado tomando mate en el balcón, en el patio. Bueno, ¿cuándo sucedió? ¿En qué momento? El contexto del que hablabas, ¿no? ¿Estaba solo? ¿Estaba acompañado? ¿Ante quiénes? ¿Con quiénes? No, me pasa cuando discuto con la vecina. Y cuando discutís en el trabajo, no, no me pasa. O sí también. Entonces empezar a identificar como uno, tratar de inspeccionar, bueno, a ver, esto me está pasando, o me pasó ahora. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado de otra manera antes. Lo asocio a algo.
Sí, hace 2 años me pasó algo parecido porque justo, no sé, fui a jugar a la pelota y me peleé con un compañero y tal cosa. Bueno, ¿qué síntomas estás sintiendo, ¿no? Esto, el hormigueo en las manos, esta sensación de sudoración fría, esa sensación como en los ataques de ansiedad, ataques de pánico que se le llaman, esto de que la sensación inminente de muerte. Bueno, ¿dónde me pasa? ¿Me pasa en mi casa? ¿Me pasa manejando? ¿Me pasa en el trabajo? ¿Me pasa hablando con alguien? Como de eso de ser un poco una especie de Sherlock Holmes de uno mismo, ¿no? A ver en qué momento me pasa. Y tratar de identificar los pensamientos, ¿no? Subyacentes a eso. Porque viene la emoción, obviamente, uno está desbordado por esa sensación de ansiedad. Bueno, previamente eso, estuvo pensando en algo, se le vino algo, recuerda algo. A veces en la consulta pasa, no, claro, yo estaba pensando que en el trabajo me había llamado mi jefe y hace un par de meses que me pasa que me estaba demandando esto y lo otro, y corté el teléfono, salí a caminar y cuando llegué a la esquina me agarró una crisis. Entonces, para pasar en limpio, tratar de un poco indagar en uno mismo cuándo sucede, de qué manera, cuándo pasa más, cuándo pasa menos, cuándo no pasa. Los pensamientos, ¿no? Porque a veces, como vos decías, son un sistema de creencias que devienen en pensamientos, pensamientos automáticos. Y, por ejemplo, ¿no? Me pasó una vez. Bueno, ¿qué hice para tratar de calmarme, de volver al equilibrio? Respiré, cerré los ojos, traté de conectarme, me ayudó mi novia, me ayudó mi novio, me ayudó un hijo, un compañero de trabajo, me fui al baño, me lavé la cara, me bañé. ¿Qué cosas no hice? ¿Qué cosas sirvieron y qué cosas no sirvieron? Hay incluso personas que le ha pasado alguna situación, una crisis de ansiedad hace muchos años y por ahí esto, fueron al psiquiatra, me pasa un caso, y el psiquiatra le dio una medicación, que eso también quería sumar a lo que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, vengo tomando tal medicación hace años, ¿no? Y años y años y años. Y sabemos esto, que por ahí en ciertos casos la medicación es por un tiempo, ¿no? Entonces la persona no solamente la toma, sino que se toma el colectivo al trabajo y lleva la pastilla en su bolsillo, ¿no? Entonces el hecho de tener la pastilla cerca, bueno, ayuda. Eso ayuda siempre, ayuda a veces no. Entonces es como, yo en eso soy bastante preguntón, ¿no? Pero pregunto para hacer pensar, ¿no? En qué momento sí, qué hizo, qué no hizo, qué sirvió, qué no sirvió. Esto de conectar con el presente, ¿no? Cuando viene esa sensación de ansiedad, de cerrar los ojos, de respirar profundo, de conectarse con algo tan básico que es como es la respiración, ¿no? Y uno ahí se da cuenta que por ahí está respirando muy rápidamente, que inspira, exhala de manera rápida, bueno, como que tratar de ir a eso, ¿no? Y a enfocarse exactamente en la respiración. Y en un paso más adelante, bueno, percibir si vienen pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos van, vienen. Hay un ejercicio de mindfulness que es interesante en donde, perdón, porque me voy, ¿no? Pero mindfulness es una técnica de conciencia plena, se llama, viene de la meditación budista, es muy parecida y bueno, lo que trabaja es eso, concentrarse en la respiración, concentrarse en el aquí y ahora. Y hay un ejercicio que es muy interesante, que es como que uno cierra los ojos, trata de orientar al paciente, al consultante, como que estuviera en un cine, ¿no? Solo. Y en esa pantalla en blanco aparecen sus pensamientos, ¿no? Entonces son como pensamientos que van y que vienen, y uno los observa, ¿no? Obviamente que se requiere de un trabajo, de un entrenamiento, pero los pensamientos no son tantos, se repiten, ¿no? Y entonces uno trata de ver como pensamiento, como tomar distancia de esos pensamientos. No soy el pensamiento, tomo distancia de eso, ¿no? Me refui por las ramas, pero, pero es una manera, por ello yo digo que la respiración, para muchas personas la respiración es, para muchas no. Pero esto es de cerrar los ojos y volver a lo básico, que es lo que hacemos constantemente y sin ser conscientes de ello, aparte del latido del corazón, que lo maneja, digamos, el organismo por sí mismo, pero que podemos tener cierto control. La respiración. Bueno, yo puedo elegir respirar agitado o
tratar de hacer algunas respiraciones en un lugar que me sienta cómodo, seguro, a gusto, y a partir de eso, bueno, ver qué pasa, ¿no? Esto que estás diciendo es maravilloso realmente, porque en relación a esta cuestión del futuro, ¿no? Muchas veces la ansiedad, cuando se patologiza, se sostiene en un mecanismo sobre sí misma, ¿no? La ansiedad Claro. genera ansiedad, o el pánico ya no es a las cosas, sino es pánico al pánico, ¿no? Y ahí es donde la incertidumbre de la imposibilidad de poder ubicar cuándo será el próximo ataque o Mm, cuál es la real preocupación, ¿no? Nos exige en términos de salud, hablándolo, ¿no? Detenernos en este momento, cortar con esta seguilla de pensamiento que quizás nos empujan hacia otro lado, ¿no? ujú, Y que de alguna manera nos mantienen todo el tiempo a la expectativa del problema. En esta búsqueda de estadísticas que a mí muchas veces me permiten ubicarme en qué pasa en la realidad, aunque una estadística no es la realidad, me encontré con una de estas informaciones que está para chequear, creo yo, igualmente, ¿sí? mm, Pero creo que en este contexto podemos decirla. ujú, La información sostenía que el 90% de nuestros problemas nunca se concretan. Quiere decir mm, que el 90% de las cosas por las que nos hacemos mala sangre en realidad no terminan de ocurrir nunca. Y esto de alguna manera tiene que ver, ¿no?, con una cuestión de estar yéndome hacia adelante, ¿no? Con estar anticipándome de manera constante a aquello que podría ser. Y esta cuestión de tomarme un ratito para detenerme, respirar y de alguna manera conectar con lo que está pasando ahora, se presenta como muy bueno, ¿no? De hecho, claro. en, había algunas preguntas, ¿no? Por ahí, en Mm, relación a lo que son las crisis por ataque de pánico, ¿no? ujú, Y una de las primeras cuestiones y de las más difíciles muchas veces de comprender es que, ¿no? Y esto también, ¿no?, de la mano de nuestro querido profesor, ¿no? Que el ataque de pánico tiene la capacidad de generar una gran incapacidad funcional en las personas, pero amén de la sensación de muerte inminente, que para la persona es terrible, porque esto hay que mm. decirlo, ¿no? La persona Sí, es sí, sí. terrible realmente, siente que se Sí, muere, sí, 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 sí. pero el que acompaña, ¿no? Preguntaban por la figura del acompañante, tiene que saber que no se va a morir, ¿sí? Porque Ujú, necesitamos primero alcanzar la calma nosotros para poder transmitirla, ¿no? ujú, Nuestro muy estimado profesor decía, si se muere en un ataque de pánico es porque no era un ataque de pánico. A mí esto me quedó mm. como muy grabado, Claro, ¿no? Era una claro. afección cardíaca en serio o algo, ¿no? Bueno, Mm, eh, y una de las cuestiones, creo yo, durante el momento, durante el suceso, tiene que ver con el hecho de poder acompañar, ¿no? Quizá uno no puede o no se encuentra ya en el momento con la posibilidad de poder evitar que esto acontezca, pero sí acompañar con el, el acompañamiento justo, ¿no? Esto que vos decías de la pregunta, ¿no? La pregunta o el comentario. No hay nada que sea más inútil para una persona que se encuentra transitando una crisis de ansiedad que el famoso no pasa nada, porque a la persona le pasa todo, ¿sí? La cuestión, quizás el comentario más apropiado para estos casos, tiene que ver sobre todo con el hecho de estoy acá y no me voy a ir, ¿sí? Estoy acá, no me voy a ir, me quedo con vos. En todo caso, buscar que la persona pueda encontrar un lugar donde la persona pueda garantizar su estado físico, sobre todo, ¿sí? Pero que sepa que cuenta con nosotros hasta que ujú, el suceso pase, ¿no? Retomando por ahí la cuestión también del presente, si existen intervenciones que permiten disminuir quizás la duración, y en algunos casos anticiparse al problema o a la presencia, tienen que ver con estas intervenciones de corrimiento atencional, ¿no? Donde el sujeto logra poder focalizar su atención en una cuestión que no sea sus propias reacciones fisiológicas, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad se dispara al momento en el que el sujeto se escucha vivir, ¿no? Entonces, me latió el claro, corazón. Claro que te late el muy bueno, corazón, porque estás claro, vivo, ¿no? Pero que en la persona claro. ansiosa, estos son disparadores, como vos arrancaste la charla diciéndolo, Mm, ansiógeno. Bueno, mm, contá las baldosas, o las líneas de la baldosa, o las grietas de la baldosa, ¿no? De esa manera te podés correr de esta experiencia y puede ser que esta subida en picada, que ya alcanzó la cima,
baje porque te estás corriendo de lo que lo sostiene, ¿no? Que muchas Ujú, veces pasa por acá. Claro que hay trastornos de ujú, ansiedad también de índole fisiológico, pero bueno, ahí ya necesitamos una intervención de índole bastante más clínica, más ujú, clínica desde una perspectiva psiquiátrica, ¿no? Pero cuando hablamos de fenómenos más reactivos, más de contexto, más de aprendizaje, más de creencia, este tipo de cuestiones tienden a ayudar muchísimo, ¿no? Por lo sí, menos para que la persona vaya construyendo herramientas. Creo que la cuestión de la respiración es una de esas que aporta mucho, ¿no? Que aporta mucho en el momento, ¿no? Eh, sí. sí, Sí, te sí, escucho perdón, mientras sumo veo. algo más. Sí, Que a eso que decía yo estudiando sobre psicología de la emergencia en catástrofes, eh, por ejemplo, decían que en una situación, la situación que tuvimos con el tema de Cromañón, por ejemplo, ¿no? Habían muchas personas que lo que hacían, o personas especializadas o capacitadas en el tema de psicología de la emergencia, es que simplemente estaban al lado de la persona. Esto que vos decís, estoy al lado tuyo, nada más. No era preguntar, pero ¿qué pasó? Tranquilo, no. Y yo me animaría si la persona es una persona que uno siente que eso va a ayudar, digamos, la mano en el hombro, el contacto físico, digamos, obviamente respetuoso, y esto que vos decías, estoy con vos, ¿no? Estoy con vos. Esto que yo te decía, la respiración, tratar de uno hacer la respiración para contagiarla al otro, ¿no? Respiremos, estoy con vos, tranquilo, vamos a respirar juntos, respiremos juntos, a ver. Bien, estoy con vos, estamos juntos, tranquilo. Por ahí no tranquilo, ¿no? Pero estamos juntos, estamos juntos. Es la manera, es una manera, ¿no? Eso que decías, ¿no? Estar tranquilo de que es una, como decía al principio, una exacerbación de algo que no es real, ¿no? Porque no estamos hablando de un miedo, de una situación peligrosa de por sí concreta, sino es como estar, yo tenía un paciente que durante la pandemia tuvo una trombosis, ¿no? Se hizo miles de estudios y el último médico que lo vio lo mandó a psicología, ¿no? A psicoterapia. Y venía con una carga de ansiedad de antes de la pandemia, pero por cuestiones laborales estaba muy enfocado en su trabajo, todo el tiempo trabajando, no teniendo tiempo ni de descansar, ni de actividades recreativas. Bueno, tuvo este episodio que fue controlando, pero hablábamos un poco de los carteles de alarma, ¿no? Entonces él decía como que, bueno, si me duele la pierna, bueno, pongo toda mi atención en la pierna. Cualquier sensación en la pierna hasta cuando se acostaba a dormir. Entonces siempre el cartel luminoso de alarma le decía la tenés en la pierna. Eso lo que hizo es que después, bueno, piense en la otra pierna o que cuando maneja le duele el hombro. Entonces uno se vuelve como hipervigilante de su propio cuerpo, empieza a ser hipervigilante de esa sensación o de eso de vivir, digamos, como vos decías, como antes no pasaba, ¿no? Porque antes uno no estaba pendiente si latía el corazón, si tenía alguna, no sé, incomodidad en la mano, en la pierna, ¿no? Pero uno, a partir de eso, es como que pone toda su atención, se activa en esa parte del cuerpo, ¿no? O de alguno de los órganos. Eso, eso sucedió, eso sucede. sin duda alguna. No, no, a ver, esto que estás diciendo me parece súper importante como para resaltarlo y subrayarlo, ¿no? Acá tengo unas preguntitas que me fueron pasando, de las que fueron haciendo. Yo al momento de Sí. iniciar dije que me cuesta bastante poder ver las preguntas, entonces, bueno, alguien me hizo el favor de mandarlas, ¿sí? Una Sí. de las preguntas es, ¿la ansiedad se puede asociar a una persona con TDAH? Bueno, en principio, si me lo permitís, Franquito, me Sí, gustaría decir que sí, claro, claro que sí. En, de entrada, las problemáticas de ansiedad se pueden asociar a cualquier sujeto porque la ansiedad es una potestad del ser humano, ¿sí? Que haya mm, una cuestión de criterio diagnóstico previo no retira la posibilidad que esto acontezca, ¿sí? claro. Quizá, claro, y esto que voy a decir quizás resulte obvio, pero es necesario decirlo. Una persona que se encuentra presentando un trastorno del neurodesarrollo como es el TDAH, que al mismo tiempo se le presenta una condición asociada a la ansiedad, podrá presentar mayores dificultades que aquella persona que no presenta una cuestión comórbida, Mm, como de la que estamos hablando.
pero esto no es una cuestión del orden de lo imposible, ¿sí? Lo que sí no deberíamos, en principio, suponer de antemano, es que la cuestión del TDAH tiene como origen la ansiedad. No, el TDAH se configura como una problemática del neurodesarrollo, por lo tanto, Claro. es un cuadro en sí mismo, independientemente de la cuestión de la ansiedad como tal, ¿sí? Pero bueno, en este caso, no sé si vos, Franco, coincidís conmigo, pero claro que puede Sí, darse. sí, sí, seguro que sí. Y obviamente que el acompañamiento terapéutico, clínico, médico, psiquiátrico, obviamente que eso va a hacer que mejore, ¿no? Vos también hablábamos, obviamente que es una patología del neurodesarrollo, eso es así, pero que con la estimulación, con el acompañamiento, eso puede mejorar y mucho. Y bueno, como bien decís, lo importante también es, a veces cuando, y me voy a meter en otros terrenos, ¿no? Cuando se dan esos diagnósticos, a veces son difíciles también de afrontar, de enfrentar esas situaciones, ¿no? Más cuando es con un hijo, con una persona querida, y bueno, ya eso es harina de otro costal, ¿no? Pero también ayuda mucho comprender, tratar de estar abierto a que uno puede ayudar y mucho acompañando a esa persona y desde la medicina, ¿no? Desde la psicología se pueden lograr muchos avances. Es una persona que puede avanzar puede mejorar en muchos aspectos. Sí. Importante decir eso. Luego tenemos dos preguntas más que me parece que se pueden pensar un poquito desde el mismo lugar, ¿no? Ujú. Una ubica tips para cuando una persona está frente a un niño con ataque de ansiedad y otra que plantea herramientas para adolescentes con trastornos de ansiedad. Y si nuevamente me lo permitís, me gustaría poder hacer un Sí, pequeño comentario antes, ¿no? sí, sí, sí. Dos cuestiones como importantes. Eh, en la infancia es común en ciertos momentos bastante específicos, transitando la primera infancia sobre todo, de los 0 a los 5 o 6 años, es bastante común la presencia de ciertas fobias, que no son fobias, infantiles, ciertos temores que se presentan como irracionales y muchas veces medio exacerbados a ciertos objetos particulares. Esto es bastante común. Ujú, eh, Hay que alarmarse. Bueno, siempre viene bien una consulta, ¿sí? Pero mm, tampoco corresponde establecer diagnósticos por fenómenos que son típicos del desarrollo, ¿sí? ujú. Entonces, en principio, tener un poquito en cuenta esto. Por otro lado, siempre que hablamos de infancia o de adolescentes, estamos en plenos momentos que son como bastante curiosos. En el caso Mucho cambio. del peque, no, en el Mm, caso de la primera mm, infancia, un sujeto que se encuentra en pleno desarrollo de sus potencialidades básicas que se van a desarrollar hacia más adelante. Y adolescente que claro, se encuentra en la crisis plena de la adolescencia. Además, exacto. hay un libro que vos, Franco, lo leíste conmigo, Ujú. que se llama el, ¿cómo se llamaba? El síndrome normal del adolescente. Seguramente lo Ah, habrás sí, leído en sí, sí, alguna sí, lista sí, sí. cruzada de psicología evolutiva, ¿no? Claro, sí, 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 Eh, sí. el síndrome normal del título fascinante, porque ubica Mm, como síndrome algo que es parte del desarrollo natural, ¿no? El adolescente ujú, tiene, desde la perspectiva del adulto, que se debería encontrar relativamente desarrollado, tiene ujú, características que pueden resultar del orden de lo patológico, o que te lo cambio, que si se expresaran en un adulto deberían considerarse como patológicas. Y en el adolescente claro. no lo son, ¿sí? Ujú, Entonces, ubicando primero estas pequeñas cuestiones como para que no nos asustemos por todo, ¿sí? Porque realmente hay cuestiones que son del orden de lo normal en este tipo de poblaciones, no quiere decir que no puedan padecer, ¿sí? De hecho, ujú, dentro de lo que son los trastornos de ansiedad en la infancia, tenemos mucho, bastante, o no sé si bastante, pero lo más frecuente tiende a ser mutismo selectivo, trastorno de mm, ansiedad por separación, y eso. fobias. Y se puede presentar Mm, ataques de pánico también, ¿sí? Pero por lo ujú, general las tres primeras suelen ser como las, ¿no? Top de la infancia. En el mm, adolescente tenemos un perfil más adulto, ¿sí? Trastorno mm, de ansiedad claro. generalizado, fobias, y quizá Franco, quizá no tenés por qué coincidir conmigo con esto, ¿eh? Particularmente en mi opinión, y puede haber muchas otras, me parece que con el debido cuidado y la delicadeza pertinente, las mejores intervenciones para este caso
sobre todo en fobias y quizás un ataque de pánico, depende de cómo se configure, pero las técnicas de exposición. Me parece que la Exposición sistemática, exposición sí. gradual, Mm, controlada y muchas veces mm, con técnica de meditación como es la desensibilización automática, suelen ser las que mm. mejor funcionan. Pero bueno, mi opinión. Por ahí, si la Mm. tuya sea distinta, y la escucho, ¿eh? La escucho No, no, porque no, bueno, debe ser buena. no, porque en ese sentido los niños y adolescentes son más permeables, digamos, pueden, algunos sí, algunos no, a enfrentar situaciones, la situación fobígena, porque la situación que les genera miedo, de una manera más abierta, ¿no? Generalmente, no voy a hablar en general porque uno por ahí habla y no estamos hablando con nadie, de nadie en particular, pero como decíamos al principio, ¿no? Primero descartar lo orgánico. En los niños, generalmente las cosas o son orgánicas o son reactivas, ¿no? Reactivas a situaciones familiares o con un hermanito que viene o un hermanito más grande o cosas del colegio. Entonces hay que, por eso digo, observar mucho, identificar, a ver esos cambios de conducta llamativos para la mamá, para el papá, para algún adulto, digamos, que cuida de ese niño. Y obviamente consultar con el pediatra va a saber bien, digamos, en cuanto al desarrollo evolutivo, la etapa del desarrollo, cosas que por ahí no son habituales, cosas que sí. eh, y claramente, bueno, en el caso del adolescente, como vos decías, también hay ventanas en la adolescencia, de los 14, los 18 años, hay muchos cambios también orgánicos en cuanto al hormonal, hay muchos cambios que el adolescente a veces ni siquiera entiende, por eso a veces pasa que el adolescente se encierra en la pieza, a veces puede estar enojado, triste, deprimido porque está sufriendo cambios, todos pasamos por ese momento, ¿no? Que a veces no entiende, entonces está esa fina línea del adulto de permitirle su espacio, permitirle su lugar y también estar, ¿no? En esto de cómo te sentís, ni tan tan ni muy muy, como diría alguien. Pero yo creo que principalmente descartar lo orgánico, hacer consultas clínicas y después observar las conductas, si han cambiado conductas, si ve algo distinto. Eh, También el adolescente, el grupo de pares es muy importante. Digamos que empieza a ser más importante que la familia y es esperable que así sea, ¿no? Un poco esa separación, esa autonomía que el adolescente quiere ganar es un poco en oposición a los padres. Ahí los padres, bueno, es arremangarse y trabajar ese vínculo que en este momento tiene sus particularidades, pero observar mucho las conductas, como decían en un momento. Y bueno, hacer consultas, ya digo, con el pediatra, ver si lo esperable es lo que se ve o no. Y bueno, al margen, y sumo esto, hoy también estamos comunicándonos a través de Instagram, ¿no? Hoy los niños y los adolescentes, y en general los adultos, estamos atravesados por una estimulación constante de estos aparatos tecnológicos que esos incrementan la ansiedad, ¿no? A todos nos pasa. A veces veo niños de 6 7 años con laptops, con tablets, y parece que no, pero esto de estar buscando y buscando y viendo TikTok, bueno, está bien, estamos sumergidos, ¿no? En la tecnología, que no es ni mala ni buena, de acuerdo al uso, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bueno, tener también momentos en donde esté el contacto con los padres, con otros chicos, juegos al aire libre. Yo creo que tratar de compensar o equilibrar esa balanza es importantísimo. Me volví a ir, Federico. Este, No, no, será tu pero trabajo volver y que podamos contestar algunas otras no, preguntas. pero viene y siempre es un gusto escucharte, No, por favor. porque aunque Gracias uno por la tenga invitación. cierto recorrido por la tangente, Mm, es muy rico realmente. mm, Eh, realmente, y como para ir cerrando, como para, no, en este caso, liberarnos, y creo sí, yo, por favor. de alguna Por manera, favor. eh, nada, pensar un poquito esta cuestión. Hay una frase que, tomando un poquito esto que bien supiste ubicar y que como técnica de intervención me parece, digo, como forma, como técnica de información y por otro lado también como forma de detenerse un poco, independientemente de haya Mm, ansiedad o no, ¿no? Hay una frase
no recuerdo ahora quién la dice, ¿no? Que dice que la depresión tiende a mirar al pasado, ¿no? En cambio, la ansiedad mira para todas partes, ¿no? Y de alguna manera me gustó mucho, como para traerla en este momento final, discutirla brevemente, porque de alguna manera me parece que desde quizás esta perspectiva, yo no sé si esto es poesía o no, pero sin duda alguna tiene alguna cuestión del orden de lo literario, ¿no? Me parece que da bastante cuenta quizás de lo que hemos hablado y un poquito de cómo lograste proponer la cuestión del presente como una alternativa a dejar de mirar para todos lados, ¿no? Y ubicarnos un poquito más en lo que está pasando justamente aquí ahora, ¿no? Franco, ¿alguna consideración final que te gustaría Sí, traer? mira, me encantó la frase, yo la había escuchado como que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro o algo por el estilo, y pensaba en lo que decías y cómo yo la había leído en algún lado, y hablamos de los excesos, ¿no? O por lo menos se me viene esto de los excesos. Exceso de acá, es como que la balanza siempre está, y estamos en tiempos vertiginosos donde los cambios son muy grandes, tenemos que asimilarlos en un segundo, y a veces no podemos procesarlos, y estamos en esa balanza que está totalmente a veces desequilibrada, y vamos y venimos. Bueno, el trabajo es tratar de encontrar por lo menos que ese movimiento, ese balanceo sea menor, no digo que vamos a llegar a un equilibrio y nos vamos a quedar ahí, el equilibrio es dinámico, pero tratar de buscar ese equilibrio dinámico. Eh, Hay técnicas para lograrlo, hay maneras, hay personas que a través de la meditación les sirve, hay personas que van a entrenar y les sirve, hay personas que se conectan yendo a jugar al fútbol y les sirve. Bueno, el momento es ese momento que nos conecte con lo que estamos haciendo, ¿no? Es difícil porque se nos viene la factura que tenemos que pagar, bueno, la situación que vivimos con nuestra mamá y estamos ahí, pero por ahí cuando estamos haciendo algo que nos gusta y que nos conecta con el presente y con lo que hacemos, eso también es una manera de meditar. Así sean segundos, minutos. No tenemos que ir al Himalaya a hacer posiciones de yoga. Si queremos hacerlo y nos gusta, perfecto, lo hacemos. Pero encontrar esa forma que nos conecte con el aquí y ahora. Ese es el arte. Nos tenemos que convertir en artistas de eso, de alguna manera. Me encantó, me encantó. Eh, nada, me parece que como cierre, me parece que está muy bien, ¿sí? Hay personas que piden la frase, bueno, la frase indicaba que el pasado tiende a mirar hacia atrás y la ansiedad mira para todos lados, ¿no? Y el Exacto. licenciado luego tomó la suya que nos la repetí, Franco, por favor. Era algo así como que la vi en algún lado, como que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Pero lo que vos dijiste es así, porque al mirar para atrás y al mirar para todos lados nunca estamos mirándonos aquí y ahora, ¿no? O mirando el presente. Siempre estamos en Sin otro duda, lado. sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, realmente, Franco, ha sido un gusto volver a tenerte aquí. Te vamos a No, a pedir vos, a más vos. seguido, ¿sí? Sí, por supuesto. Por mi parte, la gente que lo está viendo por primera vez al licenciado, síganlo en redes sociales, es un excelente profesional. Atiende de la misma manera con la que se expresa en público, por lo que pueden tener la clara certeza de que están ante un profesional que no deja de actualizarse, que todo el tiempo sigue en búsqueda además y que no deja de explorar nuevas alternativas, no se ha encasillado con las cuestiones más clásicas ni retrógradas, no está todo el tiempo en constante búsqueda y expansión. Así que, por mi parte, no puedo más que recomendarlo orgulloso de que forme parte de este espacio y no puedo más que agradecerle, no puedo más que agradecerle la humildad que tiene de sentarse No, hoy no, acá no. un viernes en la noche a hablar No, con no. nosotros. Así que, No, no. Franco, mil gracias realmente. No, Mil gracias. A vos Fede por la posibilidad de responder algunas preguntas. Yo creo que es importante, tanto desde tu lado, desde mi lado, del lado psi, como se le llama, tratar de dar algunas respuestas porque venimos de una situación muy difícil y la pasamos, gracias a Dios. Y estamos acá hablando, conversando entre todos. Bueno, ahora necesitamos ver la manera de poder proseguir, ¿no? Salir adelante y bueno, yo creo que la función de nosotros como profesionales, en tu caso,
en el caso de la gente que se está formando con vos, es importantísimo, ¿no? Nos queda un trabajo muy hermoso por hacer para adelante y que puede brindar mucha ayuda, así que no, al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Un saludo para todo el mundo. Franco, A te estaré todos. llamando nuevamente. Y muchísimas Dale, gracias a todos hablamos. los que se han conectado también, ¿sí? Dale. Les dejo un Saludos abrazo a enorme. todos. Nos vemos Gracias. en futuras conversaciones. Bueno, Adiós. gracias. Nos vemos.